nuestro Dios sea glorificado. Oh, Jehová de los ejércitos, aquel Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos, aquel Dios que libró a su pueblo de las manos de Faraón, aquel Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por pecadores. Oh Señor, que tu nombre sea puesto muy en alto en esta hora y solo tú seas exaltado. Pero en esta hora venimos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, pidiendo, Señor, que nos escuches. Que escuches nuestras palabras, nuestra oración. Y te damos las gracias, oh Dios, por la vida. Señor, gracias porque hasta este día nos has tenido con bien. Nos has bendecido, Señor, de una manera que no merecemos. Tú eres el proveedor de nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien permite que sigamos, Señor, con vida nosotros. Tú eres quien nos ha dado salud. Señor, estamos conscientes de que muchas personas en estos momentos están enfermas, Señor, y están quizás en un hospital. Están tomando algún tipo de terapia en sus cuerpos, Señor, para poder recuperar lo que les ha pasado por causa de alguna enfermedad o de algún accidente. Pero míranos, Señor, nosotros estamos completos. No tenemos nada de qué quejarnos y aún así, Señor, a veces se nos olvida darte las gracias. A veces, Señor, se nos olvida que tú existes y que tú eres quien nos mantiene de pie. Señor, gracias por todo. Pero también te pedimos, Señor, que nos perdones de nuestros pecados, de nuestra maldad, porque sabemos y reconocemos, Señor, que te hemos fallado día tras día, ya sean, Señor, con actitudes visibles o con los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tú las conoces, mas el hombre no puede ver esos pecados, mas tú, Señor, ves todo. Para ti no hay nada oculto, Señor. Y te pedimos que nos perdones, Señor, si es que hemos hecho algo que no te agrada. Pedimos que nos ayudes, Señor, a ser obedientes a tu palabra, para que podamos nosotros, Señor, hacer tu voluntad y para que podamos nosotros, Señor, estar bajo sujeción, Señor, a tu mandato. Porque ahora Cristo es nuestro Señor y nuestro amo y nosotros somos siervos de Cristo. Y todo aquel, Señor, que es esclavo de alguien, le obedece a su amo. Y como el apóstol Pablo, él se dice que es esclavo y siervo, Señor, de Cristo, nosotros también lo somos. Y por eso es que debemos de vivir en obediencia, por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros, que Él fue quien nos compró a precio de sangre, Señor. Él es quien compró a su novia, a su iglesia, a precio de sangre. Hemos sido redimidos a través de su muerte. Hemos sido justificados, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Y Él es quien nos hace ver justos delante de tus ojos y no nuestras obras. Gracias a ti, Señor, que no es por obras, porque si fuera por obras, Señor, estuviéramos perdidos, estuviéramos sin esperanza. Porque ¿quién, Señor, es perfecto? Nadie. Nadie es justo. Somos justos gracias a Cristo y gracias a ti, Señor. Por eso es que, Señor, te pedimos que nos ayudes a obedecerte en todo. Y si no lo hacemos, Señor, que seamos responsables y que te pidamos perdón y que vengamos ante ti, Señor, con temor y temblor, pidiendo perdón a través del arrepentimiento. Pero, Señor, gracias, porque en este día tú has invocado a tu iglesia para que se reúna a escuchar tu palabra, para alabarte a ti, para leer las Escrituras, Señor, y para
reunirnos en tu nombre. Y te pedimos, oh Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor, que son tan perversos, tan malvados. Permite que la palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y nos cambie, nos transforme. Tu palabra es poder para salvar al pecador. Pero los oyentes, Señor, oirán tu voz a través del medio que es el hombre que se para detrás de un púlpito, Señor. Yo soy ese medio y, Señor, permite que yo pueda hablar tu palabra fielmente. Que pueda predicarla, Señor, sin temor al hombre, sino que más bien, Señor, lo haga agradándote a ti solamente, aunque se hable del pecado, del infierno, Señor, de la corrección, de que a veces vivimos vidas, Señor, muy lejos y ajenos de ti, Señor. Permite que yo pueda exponer tu palabra fielmente, por favor, y que no dependa de mí mismo, que no dependa de mi propia carne, porque, Señor, yo soy pecador y soy un hombre que se equivoca. Ayúdame a hacerlo a través de tu Espíritu Santo, bajo su dependencia. Ayúdame, oh Dios, porque esto es un trabajo que requiere, Señor, esfuerzo y responsabilidad y temor. Muchos quieren este lugar, Señor, este púlpito, para ser vistos, pero, Señor, no permitas que yo lo haga con ese motivo pecaminoso, sino que yo siempre, Señor, lo haga para que tu palabra sea escuchada y tu evangelio sea predicado y las personas sean salvas. Ese es el motivo por el cual, Señor, se debe de predicar tu palabra, para que los oidores, los incrédulos, escuchen el evangelio y crean y sean salvos, y para que tu iglesia, tus santos, los creyentes sean edificados, Señor, bajo tu palabra, bajo la máxima autoridad de esta tierra, que son las sagradas escrituras. Pero obra en nuestros corazones, Señor, y permite que podamos escuchar tu voz, tu palabra, y no la de un hombre pecador, imperfecto. Porque tú eres digno, Señor, y no el hombre. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a la carta de Santiago. Seguimos ahí en el capítulo 4, pero hoy estaremos enfocados en Santiago 4, versículos 6 al 10. La semana pasada estuvimos hablando sobre almas adúlteras, de que en la iglesia o en la congregación, en el lugar de reunión, habían pleitos y habían personas que solamente lo que pedían era para sus propios deleites, que eran sus deleites pecaminosos. Pero ahora sigue Santiago diciendo en el versículo 6, después de que dice de lo que dice en el versículo 5, vamos a ver qué es lo que dice. 4, 5 al 6, ahí de Santiago 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el tema de hoy es: someteos, pecadores y limpiaos. Lo que dice aquí Santiago esta frase presenta el punto principal: que la gracia de Dios puede vencer la infidelidad espiritual que estos creyentes estaban cometiendo. Y también hace recordar que solo a través de la gracia ellos habían sido salvos. Dice: pero Él da mayor gracia. ¿Quién puede dar más gracia que Dios? Nadie. ¿Qué es gracia? Hemos hablado que es gracia cuando recibimos lo que no merecemos.
Y misericordia es recibir lo que no merecemos. Así que a través de la gracia, tanto como estos creyentes de Jerusalén recibieron la salvación, nosotros también. Así que Él quiere hacerles recordar que es solamente por gracia por el cual ellos habían sido salvos. Vamos a la primera carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 14. Y Pablo aquí también habla sobre la gracia. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él está diciendo ahí que la gracia de Jesucristo abundó aún más, acompañada de ¿qué? De la fe y el amor que es en quién, solamente en Jesucristo. La gracia abunda aún más, juntamente con la fe y con el amor. El único amor incomparable de Dios, el único amor incomparable de Jesucristo. Y ahora la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Segunda carta a los Corintios 15, 10. Dice lo siguiente. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Antes, él era ¿quién? Un perseguidor de la iglesia de Cristo. Él perseguía a los cristianos y él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Que él llegó a ser el apóstol de ¿quién? De los gentiles. Y dice, y agrega él y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él dice que la gracia de Dios no ha sido en vano para con él porque esa gracia misma lo salvó. Y ahora, antes, él era un perseguidor. Era un hombre que odiaba a Cristo y a los cristianos, pero ahora él se ha hecho un hombre plantador de iglesias. El apóstol Pablo. Y sigue diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice que lo que él ha hecho en el trabajo que él había ejercitado en la obra del Señor, dice que lo que él hizo era por la gracia de Dios y no por sus propias fuerzas. Es Dios quien lo ayudaba a él. A pesar de lo que él había pasado, era un hombre que reconocía que lo que él había hecho era por Dios y no por sus propias fuerzas, sino que la gracia de Dios lo ayudaba. Pero regresemos a Santiago. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La exhortación al arrepentimiento respaldará la firme realidad expresada en Proverbios 3:34, donde dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Es como decir, eso significa que Dios despreciará o desprecia a los soberbios, a los altivos, pero ese mismo Dios que aborrece a los soberbios, a los altivos, dice, él dará gracia al humilde. Y eso significa que él se inclinará a sí mismo al humilde. Dios escuchará la oración del humilde. Dios nunca escuchará la oración de un altivo, de un soberbio, porque dice ahí Santiago que él los resiste. Él desprecia a aquel que es altivo, soberbio. Y estos creyentes estaban actuando de esa manera. Pedían, dice él, pero pedían mal, porque pedían para gastar en sus propios deleites.
Él les estaba echando en cara a ellos que ellos estaban actuando de esta manera. Si recuerdan lo que hablamos la semana pasada, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Dice, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedéis y no recibís porque pedéis mal para gastar en vuestros deleites. Y él añade, oh almas adúlteras, que ellos estaban haciendo amigos del mundo y eso los constituía a ellos enemigos del Dios que los había salvado, por la manera en cómo ellos estaban actuando. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta expresión, someteos, transmite la idea de humillarse y el reconocer el pecado. Someteos, le dice él, someteos pues a Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra someter se traduce del griego upotazo, que se compone del upo, que significa debajo, y tazo significa organizar. Esta palabra y sus raíces también se traducen como sujeto y sujeción. Y él está dándoles una orden a estos hermanos. Les dice, someteos, sujétense a Dios, obedezcan a Dios. Es decir, si Cristo es el Señor de ustedes, ustedes deben de actuar como siervos y esclavos de Cristo. Es lo que Él les está queriendo dar a entender, mostrando sujeción al poner la palabra por obra. Y alguien que se dice ser un cristiano, pero no es un hacedor de la palabra, no es un cristiano. Es simplemente una persona religiosa. Por eso es que Él les mandó también a ellos en Santiago 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si una persona no es hacedor de la palabra, no se está sujetando, sometiendo a la voluntad de Dios, sino que, como dije, es solamente una persona religiosa que profesa a Cristo, pero sus hechos nada que ver. Es algo que se contradice. Y hay personas en las iglesias que están de esa manera, tristemente. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, versículo 1 al 7. Mateo 23, 1 al 7. Aquí Jesús acusa a los hombres o líderes religiosos de esos tiempos, quienes eran y debían de ser ejemplo para el pueblo de Israel. Vamos a ver de qué los acusa nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Cristo les dice, lo que ellos les digan a ustedes que hagan, guarden eso y háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Él les dice, si ellos les instruyen lo que son los mandamientos de Dios, guarden esos mandamientos y háganlo. Mas, aquí es una advertencia, mas no hagáis, mas no hagan lo que ellos hacen. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos claramente estaban mostrando una forma religiosa. Era solamente una religión lo que estos hombres vivían y practicaban, y no era que ellos eran hacedores de la palabra de Dios.
Y dice Jesucristo en el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así que ellos ponían cargas sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos mismos podían llevarlas, porque eran cargas pesadas. ¿Y cuántos hoy en día hay pastores que ponen reglas, mandamientos de hombres, y ellos quieren ver o hacer que los miembros de las iglesias cumplan con estas normas que ni sus propios familiares pueden cumplir? Y cuando ellos imponen estas cosas y ven que los suyos no pueden cumplir con eso, las quitan. Las quitan porque se ven forzados a ellos a no disciplinar a sus familiares o a sus seres queridos en las congregaciones, y dicen, vamos a quitarlas porque mis familiares no pueden con ellas. Pero sí exigen de primero, quieren ver que los miembros cumplan con esas normas. Pero en cuanto ven que ellos mismos no pueden hacerlo, las quitan. Bueno, ¿para qué imponer reglas que el hombre no puede cumplir? O a veces esos mismos pastores no pueden cumplir con esas normas y ven que ellos no son capaces y las quitan. Y hay hombres en las iglesias igual haciendo lo mismo que los escribas y fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y dice el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Ellos querían que la gente les dijera a ellos, maestro, enséñanos, dinos. Tú eres un ejemplo a seguir, tú eres nuestro líder espiritual, maestro. Es lo que ellos buscaban. Pero ahora versículo 26 al 28. Después de que Jesús les dice, hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿qué dice ahí en el versículo 26? Fariseo, ciego, dice, limpia primero de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Jesucristo dice que primeramente se debe de limpiar lo interior y después lo exterior se va a limpiar. Cuando ustedes lavan un vaso o un plato, ¿solamente lavan lo de afuera? No, tienen que limpiar de adentro para afuera. Y Jesucristo les dice a ellos que ellos están sucios por dentro, mas por afuera aparentan ser piadosos, santos, hombres de Dios, cuando no lo eran. Y dice el versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, dice nuestro Señor Jesucristo. Ustedes solamente son como un sepulcro blanqueado, pintadito muy blanco, pero por dentro están llenos de huesos, están muertos y están llenos de su propio pecado, de su propia inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está reprendiendo a los hombres religiosos que estaban al frente del pueblo de Israel. Y Él los reprende duramente. ¿Por qué? Por su hipocresía. Y les dice, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos. Ustedes aparentan ser hombres justos, piadosos, buenos, misericordiosos para los hombres. Los hombres pueden ver eso de ustedes, pero Cristo, siendo Dios mismo,
Él miraba su interior de ellos y les dice, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De hipocresía e iniquidad. Si lee todo el capítulo 23, mi amado, usted va a ver cómo Jesucristo los reprende duramente. Y ojo, muchos pastores usan estos versículos para hablarles así a su congregación y no debe de ser así. Cristo reprende a estos hombres religiosos por su hipocresía y por aparentar ser justos, ser buenos. Pero si nosotros somos verdaderamente cristianos y salvos, debemos de humillarnos y someternos a la palabra de nosotros mismos. No, a la palabra de nuestro amo Jesucristo. Santiago ahí les dice a ellos, después de que les dice ser hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos, les dice ahí en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando uno se somete a Dios es porque alguien va a ser un hacedor de la palabra de Dios y va a obedecer a Dios. Y el que no lo haga es solamente un religioso, al igual que los fariseos y los escribas. Y la expresión de resistir al diablo sugiere una resistencia activa contra la tentación. Porque ¿quién es nuestro adversario? ¿Quién es quien nos tienta? Aparte de nuestro pecado, nuestra carne, es Satanás. Satanás viene y nos tienta. Él fue y tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿sí o no? Bueno, esta es una expresión, como dije, de resistir al diablo. Y eso sugiere una resistencia activa contra la tentación. De esto consiste el cristianismo, mi amado. Luchar contra el mundo, el mismo diablo, el pecado y nuestra propia carne, para que él pueda huir de nuestras vidas. Y no esperemos que el diablo huya de nosotros sin primeramente someternos a Dios. Para que podamos nosotros soportar la tentación y luchar contra nuestro propio pecado y Satanás y el mundo y nuestros deseos pecaminosos, es necesario que nosotros nos sometamos primeramente a Dios. Es por medio de la obediencia que podremos contra Satanás y sus acechanzas. Es a través de la obediencia que podremos nosotros contra Satanás y sus maquinaciones y sus dardos de fuego, como hemos estado hablando cada miércoles, que debemos de estar vestidos con toda ¿qué? La armadura de Dios para poder resistir el día malo, para estar firmes en contra de las acechanzas del maligno. Y Santiago dice aquí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago bien sabía que lo que estos hermanos en Jerusalén estaban practicando era también parte de Satanás, incluyendo su pecado de ellos. De la manera en cómo estaban actuando, él les dice, sométanse primeramente a Dios, resistan al diablo para que él huya de nuestras vidas. Vemos claramente que no le dice resistan al diablo y después sométanse a Dios. No, él dice sometaos a Dios primeramente. Y después de que ustedes se sometan a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 8 dice, después de que dice someteos, dice acercaos a Dios. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora bien, esto no significa el llamado de un pastor al pecador a que venga delante de un altar y que pongan música de pista, un piano, bajando las luces para cambiar la atmósfera, para que se mueva el Espíritu Santo, para que los toque y simplemente la gente llore. Esto no es lo que él quiere decir cuando dice acercaos a Dios. Y tampoco significa que el hombre es quien toma el primer paso a la salvación o que venga y reciba a Cristo en su corazón. No, Santiago está animando a creyentes
a que se arrepientan de su pecado y su adulterio espiritual por tener una amistad con el mundo. Es lo que Él está animando, exhortando a los creyentes cuando dice acercaos a Dios. Él está pidiendo arrepentimiento. No amen este mundo. No sean amigos del mundo. Primero Santiago en el versículo 4 los llama como, oh almas adúlteras. ¿Recuerdan? Les dice, oh almas adúlteras. Y ahora, después les dice, pecadores. Dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vemos las expresiones en cómo llama Santiago a estos creyentes. Les dice, ustedes están adulterando en contra de su Dios, teniendo una amistad con el mundo, pero ahora Él les dice pecadores. Esto expresa quienes ellos son realmente. Claramente no son perfectos y sin pecado, pero sí les manda al arrepentimiento tanto interno como externo. Él los quiere hacer volver otra vez a Dios. Quiere hacer que ellos vuelvan a someterse a Dios. Quiere hacerlos que vuelvan a ser hacedores de la palabra y dejar las cosas de este mundo. ¿Y de qué manera podrán hacer esto ellos? Limpiando sus corazones. Vamos a leer Salmos 24. Salmos 24, versículo 3 al 4. Aquí pregunta el salmista, el rey David, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá subir al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es como decir, ¿quién? ¿Será posible que alguien pueda estar en el monte de Jehová? ¿Será posible que alguien pueda estar en el lugar santo? Después se responde, dice, el limpio de manos y puro de corazón. Mateo 5:8. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es lo que está diciendo ahí Jesucristo y el salmista. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero cuando dice Santiago, pecadores, limpiad las manos, y dice también, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores y los de doble ánimo son ideas paralelas que caracterizan a los maestros y a la congregación y los recuerda de su inconstancia, de cómo ellos eran tan inconstantes. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que les dijo en Santiago 1:8, que ellos mostraban inconstancia porque no eran constantes. Y él dice ahí, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Debían de limpiar sus corazones. Debían ellos de santificarse aún más, porque la santificación es un progreso continuo. El cristiano siempre debe de purificarse. Siempre debe de estar metido en la palabra y en oración. Sin eso no podremos nosotros limpiarnos de la contaminación del mundo, de nuestro propio pecado. Es necesario que el creyente se limpie. Versículo 9 ahí de Santiago 4 dice, afligíos y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí lo que Santiago está haciendo es que él está recitando a los profetas del Antiguo Testamento y llama al arrepentimiento a un pueblo que se está conformando y teniendo una muy buena amistad con el mundo. A esto los quiere llevar Santiago, a que ellos sean afligidos, se lamenten y lloren por causa de su pecado. Es como decir, sientan lo que ustedes están haciendo en contra de su Dios. Lloren, arrepiéntanse de su maldad. Han dejado al Dios y se están haciendo amigos de las cosas de este mundo. Y piden mal, piden para su propio pecado, piden para ustedes mismos, para sus propios deleites, afligidos y lamentad y llorar. Joel 2, 12 al 13. Uno de los profetas menores dice lo siguiente. Por eso pues ahora dice Jehová, dice el profeta, les dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Los hombres del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios y Dios ponía sus bocas a ellos que hablaran. Por eso es que él dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Ven cómo es que Santiago está él recitando lo mismo que los profetas hacían? En el Antiguo Testamento esto es una expresión y un llamado al arrepentimiento. Isaías 1, 16 al 18. Isaías 1, 16 al 18. Aquí dice uno de los profetas mayores, profeta Isaías, dice, lavaos y limpiaos. ¿Y qué fue lo que dijo Santiago? Él dijo, limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Isaías dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Él no estaba diciendo de sus ojos de él literalmente, sino que Jehová miraba el pecado de su pueblo. Y le dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es lo que Dios le manda al profeta que le diga a esta gente pecadora. Lávense, límpiense, quiten toda iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Ahora ven por qué Santiago dice esto. Se afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Quizás ellos estaban alegres, teniendo amistad con las cosas del mundo, pero él dice que vuestra risa se convierta en lloro. Ese era el deseo de Santiago, de verlos que andaban muy felices, quizás enemistados, teniendo problemas entre los hermanos. En su corazón había un deseo que esa risa hipócrita, que esa risa producto del pecado se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Él quería que el arrepentimiento produciera en ellos tristeza y los llevara a que ellos vuelvan a Dios, se sometan a Dios, se limpien y purifiquen sus corazones. Eso también vamos a ver en segunda carta a los Corintios. Allí habla claramente de lo que produce la tristeza que viene del mundo y la tristeza que viene de Dios, que produce Dios. Segunda a los Corintios 7:10. Comencemos con el versículo 9. Segunda a los Corintios 7:9-10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Aquí el apóstol Pablo dice que estos hermanos a quienes la primera carta a los Corintios que Pablo les mandó, dice que les causó que ellos estuvieran contristados, que les doliera su pecado. Pero él dice, no me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis, ¿qué? Contristados. Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeceríais por nuestra parte. La carta de reprensión, de corrección que el apóstol Pablo les mandó a los corintios, ¿fue para qué? Para corregirlos. Y fueron contristados ciertamente, y dice él, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Según lo que Dios le puso a Pablo que él les escribiera en la carta. Porque esa carta fue inspirada por Dios. Dice versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando una persona, un pecador, siente tristeza, es porque esa persona se ha arrepentido y ha sido salva. Hay dos tipos de tristeza. Sigue diciendo ahí de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de este mundo por causa de la depresión, de la ansiedad, o si tu pareja te dejó o un hijo te hizo un mal, esa tristeza que produce muerte. Los que no conocen de Dios pasan por un momento difícil en su vida, ¿cómo es que ellos quieren salir de la situación de la tristeza? Quieren tomar píldoras, se quieren emborrachar y muchos se quitan la vida con un disparo en la cabeza. Oh, mis amados, dejemos eso para los del mundo porque no conocen el mundo. Esa tristeza produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Pero dice ahí Santiago, afligidos y lamentad y llorad. Es lo que está diciendo él ahí. Quiere llevarlos al arrepentimiento. Quiere hacerlos sentir lloro, tristeza. Y Juan el Bautista predicó el arrepentimiento en Mateo 3:1-2 también. Mateo 3:1-2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Cristo te ama. Dios nos ama a todos. No, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra es algo que se debe de predicar en cada púlpito, pero no se predica. Arrepentíos. Sea el creyente o al no creyente, arrepiéntete de tu pecado.
Si sabemos de alguien, un creyente, un cristiano que está practicando algún pecado y no quiere cambiar, mira, mi amado, arrepiéntete. Sométete a Dios. Limpia tu corazón. Aflígete. Llora. Duélete en tu corazón. En Mateo 4:17, nuestro Señor Jesucristo también habló sobre el arrepentimiento. Mateo 4, dele vuelta a la hoja y nada más. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Ese es el Jesús de quien muchos dicen, Cristo te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cristo nunca predicó esto. Ni los apóstoles, ni los profetas nunca dijeron, Cristo te ama, Cristo tiene algo para tu vida, Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. No. Aquí dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Hechos 3:19. El apóstol Pedro. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Este fue el mensaje desde el principio. Arrepentíos y convertíos. Mi hermano Felipe, ¿qué les predicamos a los del campo el día que fuimos el viernes? Usted me escuchó a mí decirle, Cristo los ama. Aunque ellos estaban bebiendo ahí sus cervezas, les dijimos, Cristo los ama. Entonces, si les damos ese mensaje, ellos van a decir, bueno, si Cristo me ama, ¿de qué me tengo que arrepentir? Eso es lo que va a causar en un pecador es que ellos se sientan bien y digan, bueno, Dios me ama, Cristo me ama, Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Para qué debo de cambiar? ¿Para qué debo de arrepentirme? Nosotros le predicamos la ley, les presentamos los 10 mandamientos y vimos que ellos mismos con la palabra de Dios decían que ellos habían quebrantado los 10 mandamientos. Les dimos la mala noticia, les dimos la enfermedad y les preguntamos qué merece alguien que asesina a alguien y va ante una corte, un juez, ¿qué merece ser? ¿Merece ser que lo dejen libre o no? No, merece castigo. Bueno, nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, merecemos infierno. Eso les hablamos a ellos. Les presentamos el evangelio, le dijimos, mira, Cristo pagó por tus pecados para que tú puedas ser salvo. Pero tú debes de arrepentirte y de creer en Jesucristo. Les decimos a ellos. Les dijimos, debe de haber arrepentimiento y creer en Jesucristo. Que Él vino a esta tierra, Él murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Aunque no les guste a ellos o no nos guste a nosotros, esto es lo que se debe de predicar. El arrepentimiento tal y como está en la palabra de nuestro Dios. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Eso es lo que Santiago quiere hacer con esos creyentes. Eran creyentes, sí. Pero todo cristiano debe también de arrepentirse día con día de sus pecados. Debo de confesar nuestros pecados con Dios y decirle, Señor, aunque Él lo sepa, te he fallado. He tenido un mal pensamiento de alguien. He mirado algo que no debo de ver. He actuado de una manera incorrecta. Señor, perdóname. Señor, he dudado de que tú existes. He dudado de que tú puedes proveer esto para mí, de que tú puedes
librarme de este problema. Ese es pecado, dudar de que Dios está ahí a nuestro favor. Último versículo, versículo 10 de Santiago 4. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué miramos? Lo que Santiago les mandó. Primeramente les mandó someteos. Segundo, acercaos. Tercero, limpiad las manos. Cuarto, purificad vuestros corazones. Quinto, afligíos, lamentad y llorad. Sexto, ¿qué? Humillaos. Humillaos delante del Señor y Él lo exaltará. Vimos 6 mandamientos, 6 órdenes, 6 exigencias que Santiago les manda a estos creyentes a que ellos hagan, y esto aplica para nosotros o no. Esto también aplica para nosotros. Él dice, humillaos delante del Señor y Él lo exaltará. Estas palabras resumen el camino hacia el perdón de Dios y a la reconciliación entre los miembros de la iglesia. Recuerden que había conflictos entre ellos. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago está tratando con el mismo problema. Salmos 147, versículo 1 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Aquel humilde que reconoce su pecado, que reconoce su maldad, reconoce que ha pecado contra Dios y su prójimo, y se arrepiente y pide perdón a Dios, Dios a ese lo va a exaltar. Pero aquel que rehúsa, aquel que endurece su corazón, aquel que no es creyente, bueno, Dios a ese lo humillará. A ese lo humillará porque es un impío y lo humillará hasta la tierra, hasta que toque profundo. Así que ¿de cuáles somos nosotros? ¿Cómo son nuestros corazones? ¿Somos humildes? ¿Somos altivos? ¿Actuamos como impíos o actuamos como creyentes? ¿Cómo es que son nuestras actitudes? ¿Cómo es que nos ven los de afuera? ¿Ven nuestras buenas obras o ven obras de tinieblas en nosotros todavía? Para concluir, si Cristo fue humilde y obediente, ¿cuánto no más nosotros? Cristo dijo, imitadme a mí que soy manso y altivo. Que soy manso y rebelde. No, Cristo dijo, soy manso y humilde. Claramente dijo él, imitadme a mí, imítenme a mí que soy manso y humilde. Él fue y sigue siendo nuestro maestro, nuestro rabí. Y gracias a Dios que no son los fariseos ni los escribas, porque se imaginan que ellos fueran nuestros modelos a seguir, estaremos en problemas. Si tendríamos un pastor o alguien que estuviera aquí que fuera de ese tipo, causará un daño en este lugar. Y hay en muchas congregaciones donde actúan no como Cristo, sino como hombres fariseos y escribas. Filipenses 2, 3 al 8. Cristo fue humilde y obediente, ¿cuánto no más nosotros? Él fue y sigue siendo nuestro maestro para aprender de él e imitarle. Filipenses 2, 3 al 8. Lo último que voy a leer. Aquí
desde el versículo 1. Filipenses 2, 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es lo que Pablo, ya estudiamos esta carta, lo que a él se refiere aquí es que él les está animando a los creyentes que si hay alguna comunión del Espíritu, algún consuelo de amor, algún afecto entrañable, misericordia, dicen esto, completen mi gozo. Que ellos sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice en versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada de lo que ustedes hagan, lo hagan por contienda o vanagloria. Antes bien, ¿con qué? ¿Con altivez? ¿Con pleitos? ¿Guerras entre ustedes? Dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, de otros, perdón. Y él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimando el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que vemos claramente que Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién de aquí ha sido tratado como Jesucristo fue tratado después de que fue arrestado? Nadie. ¿Alguien te ha dicho que tú tienes que morir o ser crucificado por los pecadores de este mundo? No. Bueno, Cristo sabía el plan de Dios, del Padre. Él sabía por qué él había sido enviado a esta tierra, para morir por pecadores, para morir por su pueblo, por su iglesia. Y sabiendo eso, sabiendo lo que él iba a sufrir, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Jesucristo. Él no dijo, yo soy manso y humilde, pero ustedes sean como quieran. No, si Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amo, debemos de imitarle a Él y obedecerle a Él en todo. Y a esto quiere llegar nuestro hermano Santiago con esos creyentes rebeldes que estaban en pleitos, en guerras, adulterando contra Dios. Sométanse a Dios. Limpie sus corazones. Resistid al diablo. Afligidos, lamentaos, lloren, humíllense, acérquense a Dios. ¿Creen que era fácil para esos hombres de Dios mandar estas cartas, escribirle a creyentes a que se comporten de una manera diferente? Ellos preferían agradar a su Dios más que al hombre. Y Pablo dijo, si yo agradé al hombre, no sería siervo de Jesucristo. Ellos tenían bien en mente esto. Y eso es lo que debemos de tener también en mente nosotros, en agradar a Dios en nuestro comportamiento. Y quitar la altivez, la soberbia, y ser humildes, como lo manda nuestro Dios. Por eso le puse ese título a este sermón. Someteos, pecadores, y limpiaos.
Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, damos las gracias, Padre, por la exhortación que has traído a nuestras vidas, Señor. Si ha sido reprensión, Señor, por parte de ti, Señor, gracias, y permítenos, Señor, que tomemos tu palabra para poder, Señor, mejorar nuestras vidas, Señor, y ser más a la imagen de Cristo. Pero permite que esta palabra haga un efecto en nuestras vidas y que podamos nosotros guardarla. Y que ninguno de aquí, Señor, piense o diga que esa palabra fue parte mía, sino que es tu palabra. Señor, por favor, te pedimos que aquellos que son salvos, Señor, siga obrando sus corazones para que, Señor, se vayan limpiando aún más. Y aquellos que no son salvos, Señor, haz la obra de salvación en sus vidas y hazles ver que son pecadores, que necesitan de un Salvador de inmediato. Deben de arrepentirse, Señor, y creer en Jesucristo para la salvación de sus almas. Y aquellos, Señor, que nos escucharon a través de las redes sociales, Señor, si son creyentes, pues, Señor, ayúdalos a seguir adelante. Y aquellos que no son, pues, Señor, de igual manera pedimos que los salves. Trae salvación, Señor, a sus vidas y no permitas que mueran en sus delitos y pecados, porque, Señor, la paga de su pecado, Señor, será la muerte. Será sufrir por una eternidad tu ira santa en un infierno. Pero, Señor, ayúdanos a someternos a ti, a limpiarnos, a acercarnos más, Señor, y más a ti. Y cada vez que pequemos, Señor, haznos sentir el afligimiento, el lamentarnos, en llorar, Señor, y causa en nosotros una tristeza que nos lleve al arrepentimiento. No solamente, Señor, que no cause nada. Por favor, Señor, ayúdanos. Y que día con día vengamos ante ti arrepentidos de nuestros pecados, porque día con día pecamos. Pero, Señor, gracias por lo que nos has dejado, Señor, a través de Santiago en esta carta. Esto es para cambiar nuestra manera de ser y para ver, Señor, que tú demandas todo esto también para nosotros. Que tú demandas, Señor, obediencia y santidad en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.